La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores al Observatorio de Jurisprudencia Laboral, que será conducido por la maestra Yasmín Rivera. Adelante, maestra, por favor. Muy buenas tardes a todo nuestro teleauditorio. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del Observatorio de Jurisprudencia Laboral en su versión digital. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con grandes juristas en la práctica del derecho en general y en específico del derecho del trabajo y del derecho del trabajo burocrático. Les doy la bienvenida, previo a hacer, por supuesto, la debida presentación y con la lectura de sus currículas correspondientes, a la maestra Rogelia Gómez Vargas, al maestro Alfonso Sierra Lam y, por supuesto, al doctor Enrique Larios, quien el día de hoy tenemos el gusto también que nos acompañe. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jazmín. Me da mucho gusto saludarte. Maestra Rogelia Gómez, es un gusto que esté con nosotros. Maestro Sierra Lam, también es un placer que nos acompañen porque son ustedes dos personajes que indudablemente van a hacer aportaciones a este observatorio en el cual vamos analizando, pues, podríamos decir, el devenir de la jurisprudencia en materia de trabajo. Entonces hay cosas interesantes. Esta tesis que hoy nos presenta Yasmín Rivera, pues tiene algunas implicaciones y novedades que seguramente ustedes nos van a comentar. Sean ustedes bienvenidos a nombre del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM y también agradecemos a Jackie Calderón su participación y a Eric Franco. Muchas gracias. No se me olvida hablar de Marisol Guaso, que también está en los controles técnicos con Eduardo Lataván. Así es de que esperemos una jornada donde ustedes hagan un análisis profundo y pues adelante. Este es un programa para ustedes, distinguidos invitados. Adelante, Yasmín. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la bienvenida y por las palabras. Y bueno, el día de hoy el Colegio de Profesores consideró hablar sobre uno de los criterios más recientes que ha emitido el Poder Judicial de la Federación relativo a la estabilidad en el empleo de las trabajadoras de confianza que están presentando un periodo por ya sea embarazo, por lactancia o bien durante el periodo de posparto, también en términos de los derechos de protección a la maternidad. De esa manera, el criterio que el día de hoy vamos a analizar y vamos a comentar es la jurisprudencia 76, que lleva por rubro mujeres trabajadoras de confianza al servicio del Estado que hubieran sido despedidas con motivo de su estado de embarazo o durante el periodo de posparto o lactancia. Es procedente su reinstalación en el empleo y el pago de salarios caídos. Es un criterio novedoso, es un criterio que tiene muchas aristas que analizar, es un criterio que nos permite reflexionar sobre algunos antecedentes previos que se habían llevado a cabo en el ámbito de la estabilidad en el empleo, muy en específico a este grupo de mujeres cuando están en un periodo de embarazo o bien un periodo posterior a este. Entonces, precisamente por ello, el colegio determinó establecer la invitación de los juristas que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos por su trayectoria, por su práctica profesional, por los criterios que han tenido también que sustentar a lo largo de su vida profesional, tanto en el ámbito académico como en la práctica cotidiana de las actividades que han llevado a cabo. Y es importante para este colegio que tengamos una visión desde la academia, sí, pero también desde la práctica, desde lo que se vive en las diferentes instituciones gubernamentales, que es precisamente donde nos aplican estos criterios en términos de las mujeres que ejercen funciones de confianza y que presentan estas situaciones. Entonces, en primer término, me voy a permitir dar lectura a una muy breve semblanza curricular de la maestra Rogelia Gómez. Ella es
licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos. Esta misma institución le otorgó también el grado de maestra en Derecho con mención honorífica y certificación de CONACYT. Asimismo, cursó la maestría en Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho, el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. Asimismo, el doctorado en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho. La maestra Rogelia cuenta con diversos diplomados. Por decir algunos, vamos a mencionar los que establecen temas como derecho laboral o derecho del trabajo, derecho procesal del trabajo, amparo laboral, de seguridad social, ¿por qué no también en materias especializadas como grafoscopía, documentoscopía y mediación privada? De igual manera, la maestra concluyó el curso de Normas Internacionales de Trabajo para Magistrados, Juristas y Docentes, impartido por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Y de igual manera, el reciente curso de especialización sobre la reforma laboral es impartido con alto rango de exigencia académica por el Instituto de la Judicatura Federal. La maestra Rogelia en su trayectoria académica también es catedrática de diversas asignaturas de la materia, como por ejemplo Trabajo 1, Trabajo 2, Procedimiento Laboral, Seguridad Social, Argumentación Jurídica y Metodología de Investigación, y ahora con la implementación de la reforma laboral en las asignaturas de Juicios Orales Laborales, el nuevo procedimiento ordinario, los procedimientos especiales y los nuevos medios de prueba. La presidenta Rogelia también ha tenido diversos cargos de carrera jurisdiccional, es decir, una gran trayectoria dentro de los órganos de justicia del trabajo, es decir, en las juntas de conciliación y arbitraje. Ha sido actuaria, ha sido auxiliar jurídico, ha sido dictaminadora y ha ocupado cargos como presidenta de Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Secretaría General de Junta Especial y además presidenta titular de la misma Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actualmente es presidenta de la Junta Especial número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Y en verdad, maestra Rogelia, le agradecemos inmensamente su asistencia el día de hoy y los micrófonos son suyos. Gracias, maestra Jazmín. Muchas gracias por la presentación. Gracias, doctor Enrique, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y además con un tema que me parece, en mi particular punto de vista, apasionante, porque se vuelve a abordar un tema de no discriminación, del despido por causas de discriminación. Como en un inicio de una lectura, digamos, solamente del rubro de la jurisprudencia, yo pensé, ay, se está refiriendo a una estabilidad reforzada. Pero cuando la fui revisando y voy a la justificación y luego a los precedentes, me percaté que no habla de una estabilidad reforzada. ¿Por qué consideré que pudiese ser una estabilidad reforzada? Por la estabilidad que tiene cualquier mujer en una condición de embarazo, ya sea en el apartado A o en el apartado B del 123. Acá esta contradicción de tesis aborda a las mujeres trabajadoras de confianza que no cuentan con estabilidad en el empleo, pero que han sido despedidas con motivo de su embarazo o que hayan sido despedidas durante el periodo de posparto o lactancia. En estos casos sí procedería la reinstalación y el pago de los salarios caídos. Entonces está considerando que, entendiendo a la no discriminación que marca el artículo 1 constitucional bajo el principio pro persona, las mujeres embarazadas que sean despedidas con este motivo y que no tengan la condición de trabajadoras de confianza en el apartado B, cuentan con la estabilidad en el empleo. Y bueno, de ahí vienen ya una serie, se van desglosando una serie de puntos que, no sé, maestra Jazmín, si quiere que de una vez vayamos abordando algunos, o que, sí. Adelante, maestra Rogelia, adelante, con toda la libertad. Porque ando un poquito, miren, anoté un buen de cosas que me parecen muy relevantes y que quisiera pues írselas comentando, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor este tema para muchos sonará que no les checa,
porque dirán, oye, es una mujer que pertenece, una trabajadora o trabajador que pertenece al apartado B, no, y que tengan funciones de confianza, no cuentan con estabilidad en el empleo. Es una restricción de carácter constitucional. Y la Constitución no se equivoca, se excepciona. Entonces, es una restricción de carácter constitucional y entonces no deberían de tener estabilidad en el empleo. Pero, ¿qué sucede cuando esta mujer, por su situación que es óbice, únicamente nos corresponde a las mujeres, queda embarazada? Pero además que el motivo de su embarazo, del despido, sea el embarazo, los precedentes de esta contradicción es una contradicción que se da entre el 14º y el 16º tribunal colegiado de este primer circuito. Los antecedentes de esta contradicción los antecedentes del caso es que en una secretaría despiden a una mujer con motivo de su estado de embarazo. Ella únicamente le correspondía acreditar la presunción de que había sido despedida con ese motivo. Solo la presunción o la sospecha razonable de que haya sido así. Resulta que ella ingresa su certificado de embarazo para que se formara parte de su expediente. Y días después de que ella solicite el ingreso de su certificado de embarazo, la despide la secretaría en la cual ella laboraba. Ya con solo eso acreditó la cuestión de la discriminación, la presunción de la discriminación, de que el motivo haya sido por el despido haya sido por ese motivo. Siguiendo, pues, la secretaría, al dar contestación a la demanda, argumenta que solamente ella desempeñaba condiciones de confianza y que sus actividades, al ser de confianza, pues no tenía estabilidad en el empleo, pero nunca hace una mención ni hace una contestación respecto a la discriminación, que era el punto primordial del motivo del despido. Más adelante, el colegiado resuelve que fue incorrecto el actuar de la sala del Tribunal de Arbitraje al determinar que no contaba con estabilidad y que no se estaba atendiendo a la cuestión del despido con motivo de discriminación. Entonces, bueno, esto más o menos es lo que lo origina. La denuncia per se de esta contradicción obedece a a la protección más favorable que da dos normas de carácter constitucional, como es el artículo 1 y el artículo 123. Si bien el artículo 123, en el apartado B, la última fracción, establece que no cuentan con cuáles son los trabajadores de confianza y que el Estado determinará atendiendo a sus funciones cuáles son, hay previamente, si no mal recuerdo, la fracción 9 establece la seguridad social, cuáles son las condiciones en las que debe prevalecer en las relaciones de carácter burócrata. Y en uno de los incisos de cuáles son esas condiciones, protege precisamente a la mujer en el estado de embarazo. Ya un mes antes dice, debe gozar de un salario íntegro y un descanso de un mes antes, 2 meses posteriores y del periodo de lactancia. Pero además dice, y ahí está la clave, dice, debiendo percibir un salario íntegro y conservar su empleo. Entonces, esta jurisprudencia no se contrapone al hecho de que las trabajadoras de confianza del apartado B no tengan estabilidad. No se contrapone, sino más bien es una interpretación más favorable hacia la trabajadora. Y entonces se hace una interpretación entre el artículo 1 y el 123. Dice, bueno, el artículo 1 dice la no discriminación por ningún motivo. Y un despido de una trabajadora embarazada, nos estamos enfrentando a una discriminación por motivo de embarazo. Una discriminación en contra de la mujer por motivo de embarazo. Y al enfrentarnos a una discriminación por motivo de embarazo, tampoco el artículo 1 distingue qué trabajadores sí o qué personas no van a incluirse. Dice, todas las personas, todas, se refiere a cualquiera, sean trabajadores o no sean trabajadores. Entonces viene una interpretación que hace en ese sentido y es por ello que no se contrapone al principio a lo establecido por la última fracción del apartado B del 123 de los trabajadores de confianza. Muchas gracias, maestra Rogelia. Es interesante la primera reflexión que nos
que nos comparte a efecto de llevar a cabo una introducción de este tema que aparentemente pudiera no ser tan debatible porque estamos en protección de un derecho humano laboral, pero tiene algunas cuestiones técnicas que tienen mucho que ver con la parte administrativa del derecho en general y del derecho burocrático, que es lo que hace una línea muy delgada a veces de diferencia entre el apartado A y el apartado B. Y maestra Rogelia, si me lo permite, precisamente por su amplia experiencia en el derecho administrativo y en el derecho del trabajo, tanto burocrático como del trabajo del apartado A, voy a permitirme presentar al maestro Alfonso Sierra Lam y leer una breve semblanza curricular también del maestro. Y digo breve porque el maestro tiene una gran trayectoria tanto en la vida académica como en diferentes cargos de la administración pública. El maestro es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización en juicio de amparo por el Instituto de la Judicatura Federal. Es maestro en Administración Pública con mención honorífica del Instituto Nacional de Administración Pública. Realizó estudios de doctorado en Derechos Humanos y Derecho de la Unión Europea por la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de Madrid. Entre varios estudios que tiene el maestro, además es diplomado en Sistemas de Control Interno por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es egresado con mención honorífica del Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas, también del Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta con diversos cursos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de la Judicatura Federal y la Organización de las Naciones Unidas, así como de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha fungido con diversos cargos en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fue secretario de Estudio y Cuenta. Fue también director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación. Este mismo cargo lo ocupó en el Instituto Nacional de Migración y en la Procuraduría General de la República. Y bueno, en diferentes cargos de dirección, también ha contado con experiencia en varias dependencias públicas. Pero en la iniciativa privada, de igual manera, ha fungido en cargos importantes como coordinador de políticas laborales en instituciones bancarias y coordinación jurídico de asuntos civiles y mercantiles de Grupo Televisa. El maestro también ha sido académico por más de 20 años de Derecho Administrativo en diversas universidades como la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle. Incluso es profesor invitado en algunos eventos del Instituto de la Judicatura de la Escuela Judicial. De igual manera, ha impartido cursos y conferencias en temas relacionados con derecho migratorio, derechos humanos, control interno y administración de riesgos, entre otros temas, tanto en nuestro país como en el extranjero. También en su obra escrita, el maestro ha publicado artículos y colaboraciones en libros y revistas de especialidades, entre las que destaca la de armonización de la legislación y de las políticas públicas mexicanas con el régimen jurídico internacional dentro del programa de cooperación sobre los derechos humanos México-Comisión Europea, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Esto solamente por hablar de algunos espacios que ha ocupado el maestro, a quien le tengo una gran admiración y cuya experiencia será importante para ahondar un poco más sobre estos temas, ya que el maestro además cuenta con una visión no nada más del derecho del trabajo, sino una visión del derecho administrativo. Y maestro, es usted muy bienvenido a este espacio. Siéntase con toda la libertad de emitir sus opiniones y seguramente esto será enriquecedor para todo el teleauditorio que lo esté escuchando. Maestra Jazmín, muchas gracias. Aprecio sus palabras. Maestra Rogelia, un honor compartir con usted este foro. Agradezco desde luego al doctor Enrique Larios por esta invitación que valoro y me honra compartirlo con todos, con gente tan valiosa como la aquí presente. Así es que a todas y a todos un cordial saludo. Y bueno, como ya se ha mencionado, este tema es de una importancia primordial porque está generando una
un posicionamiento muy claro en relación con diferentes temas. Uno, como se mencionó, el derecho burocrático, y particularmente de ese segmento que a veces se considera como la élite dorada de la administración, y que sin embargo, pues en un momento determinado es la que menos cuenta con una protección de carácter laboral, como es la de los trabajadores de confianza, los empleados de confianza. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta la manera en que se presenta el debate o esta confrontación entre dos tesis contrapuestas o dos posturas contrapuestas por dos tribunales colegiados en esta contradicción que estamos estudiando. Y tercero, pues desde luego la manera en que la doctrina de los derechos humanos viene a desplazar cualquier tipo de consideración en defensa de la mujer, en este caso del ser humano que se encuentra en la situación más vulnerable, y que hace, por un lado, la incorporación, desde luego, de los convenios internacionales en materia del trabajo para fundar el concepto de no discriminación, obviamente en una interpretación de convencionalidad que coadyuva a fortalecer o hacer más robusta la aplicación del artículo 1 constitucional, pero también vale la pena, y hablaremos más adelante sobre ello, de la metodología utilizada para llegar a las conclusiones que nos ocupan. En particular, este esquema de protección y de defensa de los derechos de la mujer que ha señalado ya la maestra, que en situación de embarazo es despedida, y bueno, cómo prevalece ese derecho a la no discriminación por la condición en que se encuentra, y que desplaza a la restricción constitucional relativa a la no estabilidad en el empleo por parte de los trabajadores de confianza. Me parece que para todos los que nos dedicamos al derecho, esta es una tesis importante, tanto por su contenido per se, como por la manera en que se aborda desde el punto de vista metodológico todo el estudio, y cómo a través de ello podemos nosotros entender el proceso de definición constitucional a partir de varios elementos que, insisto, podremos ir desplegando más adelante, como la aplicación del principio de unidad constitucional, el principio de concordancia, algo que es muy importante, que es la perspectiva de género, y cómo todo ello concatenado a la fundamentación que he mencionado, tanto constitucional como convencional, pues nos conduce a establecer esta como preponderante, o como definitiva, mejor dicho, esta tesis que nos ocupa en este momento. Toda vez que, bueno, pues yo creo que el diálogo puede ser esclarecedor, pues hasta aquí me quedo en este momento, maestra Jazmín. Muchas gracias, maestro. Hay algo muy interesante en lo que comenta el maestro Alfonso, que es una serie de aristas que revisten este criterio. De primer momento, y en conjunto con lo que nos comentaba la maestra Rogelia,
implica también no nada más hablar aquí de la protección a una estabilidad en el empleo como tal, sino de la visión de ir más allá sobre los parámetros de derechos humanos y muy en específico de la no discriminación. Efectivamente, no es un tema que nada más nos esté hablando de hacer la distinción entre trabajadores, en este caso trabajadoras en situación de embarazo y lo que ello conlleva, del apartado A y el apartado B, y establecer el marco referencial constitucional sobre ello relativo a la estabilidad, sino es una visión todavía más allá, más profunda, que hace el Poder Judicial y que al final en esta ejecutoria es coincidente prácticamente por todos los estudiosos que se está tratando de un evento de discriminación en el caso de un despido, que incluso con el simple hecho de que la mujer acredite haberse encontrado en estado de embarazo y en su momento estar gozando de los beneficios que la Constitución y la ley otorga en consecuencia de ello, implica el despido de esta persona, ¿no? El posible cese o la separación de su empleo. Entonces, en esta visión recaen varias consideraciones. La primera es, no es un criterio que nada más atienda a la estabilidad, es un criterio no discriminatorio. Esto todavía abre más aún las aristas, abre la aplicación no nada más de nuestra norma nacional, sino nuestra norma internacional en términos de derechos humanos. Y aquí tenemos involucrados documentos internacionales como los derivados de la Organización Internacional del Trabajo, pero también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y nos obliga a atender a las recomendaciones emitidas por estos organismos internacionales y muy en específico a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a lo que va a ser más adelante la medida resarcitoria cuando existe la violación de derechos humanos. Y es ahí quizá también para nosotros cuando de primer momento leemos el rubro y decimos estabilidad como, es decir, si es una trabajadora de confianza, efectivamente la Constitución en el apartado B establece esa limitación de la que no van a gozar quienes ejercen funciones de confianza en el ámbito de la administración pública o de los poderes de la Unión. Entonces, en ese escenario decimos, bueno, ¿y qué pasa con el artículo 123 apartado B? Bueno, una vez haciendo la lectura nos damos cuenta de que esto va más allá y que no es una cuestión de estabilidad, sino una cuestión de reparar, de resarcir ese daño por haber discriminado a una persona en esta situación. Esto es de primer momento que, como bien dice el maestro, vamos a ahondar un poquito sobre eso. La segunda postura es, además de la aplicación de los tratados internacionales, implica el poder reflexionar sobre los parámetros del derecho administrativo y el derecho burocrático, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser los escenarios? Porque esta jurisprudencia nos permite todavía reflexionar más allá de las diferencias que existen en el apartado A y en el apartado B y que probablemente tiendan a trascender con el paso del tiempo por todavía más allá de lo que implica este propio criterio que ha sentado un precedente y que seguramente será un parteaguas para los siguientes asuntos y las siguientes actuaciones dentro de los poderes de la Unión para el personal que se encuentre en estos supuestos. Maestra Rogelia, al respecto, ¿considera usted necesario hacer alguna precisión? Adelante, por favor. Gracias, maestra Jazmín. Pues bueno, siguiendo un poco lo que estaba manifestando el maestro y que además comparto completamente, esta jurisprudencia no violenta el principio de no estabilidad, no lo violenta, no lo contraviene. Se hace una interpretación la más favorable al ciudadano. Incluso en su redacción, con toda claridad, dice, el artículo 1 constitucional y atendiendo al principio por persona en el párrafo 5 establece que nadie puede ser discriminado, ninguna persona puede ser discriminada, entonces ahí no hace una distinción si los trabajadores de confianza puedan o no puedan. Va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver a los que nos dedicamos al derecho del trabajo.
Ya veníamos manejando la estabilidad reforzada y la entendíamos a la perfección, pero esta estabilidad reforzada la habíamos visto en el apartado A. Bueno, los líderes sindicales cuando emiten una opinión cuentan con estabilidad reforzada, no se les puede despedir por emitir una opinión como líder sindical. Por supuesto, las mujeres en grado de embarazo, otras condiciones de vulnerabilidad como pueden ser la edad o como pueden ser cualquier otro tipo de vulnerabilidad. Pero acá va más allá, no hacen una interpretación de una estabilidad per se o una estabilidad que necesita un fortalecimiento. Es una interpretación al principio de pro persona, a la no discriminación. Y entiéndase la no discriminación con estos instrumentos de carácter internacional, como es el convenio 111 de la OIT, como es la Convención Americana, que establecen, y en la resolución dice exactamente los artículos y nos lleva de la mano de la justificación del por qué. Este es un tema que no solamente simbra al derecho del trabajo, sino que simbra a otras materias. Porque entonces, como dice la licenciada, la maestra Jazmín, que está siendo visionaria, ya estaba yo escuchando y estaba yo pensando que en un futuro, y ojalá nos toque verlo, en específico a mí, ojalá me toque ver que los trabajadores burócratas tengan confianza, tengan estabilidad sin depender de una condición de las funciones que realizan atendiendo a la confianza. Ojalá, porque pareciese que estaba encaminada en ese sentido, porque aquí se está protegiendo al grupo de mujeres embarazadas en periodo de lactancia y posparto. Pero ¿qué tal que está un trabajador de confianza y es despedido por las condiciones de edad? También puede ser este caminito y que se le pueda favorecer, porque con esta resolución no se atendió a una estabilidad reforzada, insisto, se atendió al principio de no discriminación. Y digo que ojalá más adelante lo podamos ver, porque también alcancé a leer en los antecedentes de las resoluciones, en específico lo que se planteó en los juicios laborales de origen para que dieran motivo a la contradicción que hoy nos ocupa. Esta mujer embarazada que presentó su certificado y días después la despidieron, formaba parte del servicio profesional de carrera. Y entonces ahí se va entonces haciendo un caminito de que a lo mejor en un futuro esta estabilidad alcanza a los trabajadores de confianza del apartado B. Gracias, maestra Rogelia. Y esto, maestro Alfonso, no sé, usted desde su práctica en las diferentes instituciones donde ha servido, ¿cuál sería en este sentido uno de los principales retos a los que se enfrenta los órganos internos de la administración pública o de los diferentes poderes judiciales que se encargan de llevar a cabo un control, una asesoría, incluso encaminar las causas de las relaciones de trabajo en este escenario de la postura del Poder Judicial Federal? Bueno, nada más quisiera hacer una pequeña acotación respecto a algún señalamiento que acaba de hacer la maestra. Sí, yo también en un momento determinado, dada alguna fundamentación por ahí que citan, pareciera que pertenece al servicio civil, al servicio profesional de carrera, pero hay algún aspecto ahí que a mí en lo personal me hace pensar que, además de que fue una cuestión azarosa el hecho de que se haya llegado, azarosa desde un punto de vista positivo, que se haya llegado a esa determinación. A mí lo que me hace pensar es que también la trabajadora más bien estaba contratada por honorarios, más correctamente. Entonces, de manera, pues, podría decir, temeraria, porque en lugar de irse por la vía civil, toma todos los elementos que seguramente le pusieron para poder evidenciar la relación de trabajo, como pudiera ser el hecho de que aparentemente firmaba su entrada, su salida y le pagaban su salario, en fin, tenía un horario establecido. Y bueno, pues eso le permitió acudir a la vía laboral. Digo, no es un afán de polemizar más, simplemente
me llamó mucho la atención, porque sí, en efecto, lo que pasa es que eso fue respecto de uno, respecto del otro, usted tiene toda la razón. Incluso ahí hay tres posturas, pero la que considero que fue la que prevaleció como contradicción fue esta. Pero bueno, independientemente de eso, ¿por qué lo refiero? Porque precisamente lo que preguntaba la maestra Jazmín es muy importante. Tenemos varios fenómenos dentro del ámbito del derecho administrativo actualmente y más dentro de la praxis administrativa de todo el aparato del Estado. El primer fenómeno es respecto de la necesidad de modernizar muchos de los instrumentos jurídico-laborales con los que se cuenta actualmente. ¿Y a qué me refiero con ello? Como todos sabemos, buena parte de la doctrina administrativista que rige o que da pautas a la interpretación del ámbito laboral en la materia del derecho administrativo, tiene por lo menos 50 años. Todavía se sigue leyendo con asiduidad y además creo que esa asiduidad es justificada a libros que se escribieron en los años 50. No quisiera mencionar autores porque son clásicos y son de gran utilidad, pero muchos de ellos a su vez retoman buena parte de la doctrina francesa de principios de siglo. Y entonces, ¿cuál es el problema? El aparato del Estado contemporáneo se ha modificado brutalmente. Las prácticas han incorporado cada vez instrumentos y modelos que vienen de diferentes fuentes y que se han venido a establecer en nuestro país precisamente para dar respuesta a esa complejidad. Y entonces, seguimos hablando, por ejemplo, del nombramiento como un acto condición a partir de los esquemas del derecho administrativo francés. Y esto nos da también una pauta para pensar que ese nombramiento está dado por un Estado, con un Estado además con todas las facultades que se pueden, de los que se puede dotar a una administración prácticamente sin contrapesos. ¿Y qué sucede? Que en los años, por ejemplo, sobre todo los años 90, fines de los 80, en los años 90, empiezan a generarse otros modelos en paralelo a ello. Modelos como pueden ser, por ejemplo, los equiparables a las organizaciones autónomas constitucionales de Estados Unidos o de Europa y que se implantan aquí con los órganos constitucionales autónomos y cuya fluidez en el ámbito de los nombramientos o ya propiamente del derecho laboral entre lo público y lo privado empieza a generar serias dudas. Inclusive el Estado se empieza a convertir en esos años en partícipe y además cliente del outsourcing. Y bueno, empieza a hacer que también este fenómeno se multiplique. Y la reflexión es, bueno, ante una multiplicidad de escenarios en el Estado, se ha tenido que venir
construyendo un modelo de justicia laboral para el Estado a partir de criterios, a partir de situaciones que inclusive llegan a ser contradictorias, que inclusive llegan a ser inconstitucionales. Vemos, por ejemplo, algunos casos en los que trabajadores, bueno, empleados de confianza a nivel de dirección son basificados. Y que no es algo inusual. Gente de confianza que por criterios inclusive de la justicia federal se obliga a a sindicalizarlos cuando son gente de confianza. Y entonces, reitero, ¿es un error o acaso es una mala interpretación de la ley o es la deficiencia del diseño de la norma que no se ha sabido o no se ha querido modernizar o que no se ha querido adecuar a la realidad de toda esta gama de complejidad que es el derecho burocrático? Y por eso a mí me parece muy importante que se estén generando estos criterios. Y es muy importante que se señale la fuente de estos criterios. Pero como les digo, aquí hay en lo personal creo que hay una cuestión que también llama la atención, el hecho de que, bueno, curiosamente surge este criterio tan importante de una situación aparentemente anómala, como pudiera ser el hecho de que la trabajadora aparentemente es era empleada por ese caso que les acabo de mencionar, de que estaba contratada por honorarios, bajo un régimen de carácter civil. Entonces, no ignoro desde luego que, bueno, pues como lo he mencionado, que bueno, las condiciones laborales se manifiestan de otra manera y no necesariamente se entraña con el aspecto de que esté en un contrato de orden civil. Pero esto nos evidencia esa situación de complejidad que requiere que haya una sistematización y una sistematicidad más rigurosa respecto a las condiciones de los trabajadores al servicio del Estado, a los trabajadores de confianza, y me parece que estos criterios que está estableciendo la Corte el Poder Judicial Federal a partir de este aspecto de respeto a los derechos humanos, va a ir permitiendo construir certeza en todo este universo tan complicado de la relación Estado-patrón y trabajadores. Gracias. Muchas gracias, maestro. Tocó temas bastante importantes de reflexión hacia la vida interna del aparato burocrático de los poderes del Estado. La primera es esta coadyuvancia que tiene el carácter de Estado, pero a su vez Estado patrón, pues ha sido sujeto de estudios, como el maestro nos comenta, en las últimas décadas por diversos tratadistas, donde por un lado a veces se han sostenido criterios de carácter administrativo, atendiendo a que el Estado tiene que cumplir cabalmente con las funciones que tiene encomendadas, siendo estas en servicio público en cuanto a la función pública.
Sin embargo, los laboralistas han establecido las nuevas visiones que vinieron a generar, pues, por un lado, por ejemplo, en nuestro país, la división de los apartados A y B, para establecer que si bien el Estado tiene características de un patrón diferente, ello no implica que no funja con ese carácter. Pero al momento de que está fungiendo como patrón, también hay bastantes vertientes que a lo largo de las décadas en nuestro país se han generado en prácticas cotidianas, como por ejemplo estas formas de contratación que no podemos cerrar los ojos y que se dan bastante en las diversas entidades públicas y que son en algunas ocasiones sí justificadas, efectivamente en algunas sí forman parte del derecho civil al estar no sujetas de una subordinación, pero en muchos otros escenarios, como es al advertir la lectura de esta ejecutoria, es un tipo de, digamos, forma de simulación de las relaciones laborales que los vemos tanto en el apartado A, pero por supuesto también en el apartado B, en donde muchas ocasiones estas formas de contratación pueden darse bajo varias decisiones que se toman internamente en las dependencias. La primera es, por supuesto, la distribución orgánica. Una, dos, no podemos dejar de lado que estamos obligados a atender a una partida presupuestal y que esa partida presupuestal va de la mano completamente con las estructuras orgánicas y a veces es tanta la demanda de las funciones que tiene cada entidad pública que obliga necesariamente a ocupar estos instrumentos porque las partidas presupuestales no dan para llevar a cabo el asumir las obligaciones de una nueva relación de trabajo en el ámbito burocrático. Sin embargo, pues esto, si lo volteamos hacia el escenario del trabajador, de la trabajadora en específico, en lo individual, por supuesto que genera afectaciones. Entonces, el derecho burocrático tiene mucho que analizar y aquí me voy a permitir recordar unas palabras de un querido profesor y doctrinario del derecho del trabajo, el maestro, el doctor José Dávalos, que en varias conferencias le he escuchado reflexionar sobre, incluso tiene una publicación al respecto, sobre la posibilidad de que no existiera ninguna división de apartados, de que finalmente pudiéramos tener un solo artículo 123 para cualquier persona trabajadora. Y si nosotros analizamos esta visión, para algunos podría ser pues temeroso, porque efectivamente el Estado patrón tiene que cuidar varias aristas, pero para otros podría coincidir tal cual con el estándar de trabajo digno que establece la Organización Internacional del Trabajo, donde todos tendrían los trabajadores que tener los mínimos establecidos para efecto de contar con una vida más digna y por consecuencia un trabajo digno y decente. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo también tiene este parámetro de actuación y de establecimiento de líneas. Sin embargo, es consciente que el trabajo burocrático no de la misma forma puede establecerse con reglas genéricas como el resto de los trabajadores en otras actividades privadas. Tal cual es así que la organización tuvo que emitir un convenio diferente en relación a los trabajadores de la administración pública de los estados, que nuestro país no ha tenido la determinación de ratificar y que precisamente por eso también Organización Internacional ha sido cautelosa en probablemente este convenio decir, mira, si ve poniendo a tus trabajadores en un escenario de trabajo digno, si ve estandarizando los mínimos legales para tu clase trabajadora en los dos apartados. Sin embargo, te entiendo y te permito que todavía estas normas las manejes con toda prudencia y cautela, dada la naturaleza que esto implica. Entonces, el hablar del derecho burocrático da muchísimo punto de reflexión, muchísimo análisis, porque efectivamente tiene varias vertientes. Desde el punto de vista administrativo, no podemos olvidar que a su vez, además de ser trabajadores, son quienes desempeñan una función, también son servidores públicos, y que al ser servidores públicos ejercen la función en favor de la sociedad, la función pública como tal, y que además están asumiendo obligaciones de esta naturaleza, que no nada más
una conducta que pueda infringir sus obligaciones como trabajadores, aunado a ello, también pueden generar una afectación mínima o máxima a la sociedad e incluso a la institución pública. Y esto es parte también de lo que no podemos nosotros olvidar cuando estemos haciendo una reflexión sobre el derecho burocrático. Y quiero preguntarles qué tanto están a favor o qué tanta reflexión les amerita el comentario que hemos escuchado en varias ocasiones del doctor Dávalos, en el sentido de que no tendría que haber dos apartados, que tendría que haber solamente un solo artículo 123. Maestra Rogelia. Gracias, maestra Jazmín. Antes de entrar, tiene toda la razón el maestro Alfonso. De hecho, la separación de la trabajadora del caso que yo mencionaba también fue a través de un convenio anticipado, ¿no? Sí, era una relación por honorarios y si no mal recuerdo también mencionado el servicio profesional de carrera, pero tiene toda la razón. Bueno, volviendo a este tema, sería lo ideal. Ojalá, yo la comparto completamente, ojalá y pronto se dé, no solo porque no exista un apartado A ni un apartado B, sino porque no exista la distinción de relaciones laborales. México tenemos tantos tipos de relaciones laborales que tiene una reglamentación para cada una de ellas, ¿no? Desde luego el apartado A y el apartado B, que es lo genérico, el gran grueso, pero también tenemos relaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial, de los trabajadores del Tribunal Electoral, de los tribunales autónomos, ¿no? También tenemos de los institutos electorales de cada uno de los estados, tienen sus propias reglas, los tribunales electorales de cada uno de los estados, de la milicia. Entonces, está dividida nuestras relaciones laborales atendiendo a la naturaleza de las funciones. Y eso, bajo mi perspectiva, hace una distinción entre tipos de trabajadores, cataloga a los tipos de trabajadores. Entonces, pues, como siempre, el maestro Dávalos es atinadísimo con su experiencia y ojalá lleguemos a un punto en que el 123 empecemos porque no considera apartado A ni apartado B y sean los mismos derechos para todos los trabajadores. El Estado se asume como patrón y como tal tiene sus obligaciones que marca la legislación, cada una de ellas, ya sea la del apartado A o del apartado B, pero sin hacer distinción de trabajadores, de qué tipo de trabajadores son, cuando se empalmen, cuando haya una armonía entre el apartado A y el apartado B, o no, es decir, que solo exista un solo artículo 23 que no esté dividido, pues entonces ahí también el Estado va a cumplir con las obligaciones que tiene que cumplir. Como mencionaba el maestro Alfonso, el Estado es el que generalmente utilizaba en forma recurrente la subcontratación o simulaba relaciones laborales a través de los honorarios, a través de la contratación por honorarios, ¿no? Y que los contrataba por honorarios, pero les ponía honorario, acudían directamente a trabajar, tenían una subordinación. Entonces, ya hemos visto que a pesar de ello, cuentan con el principio de no discriminación que establece el artículo 1 constitucional. Así que esta sería mi aportación respecto al comentario que hace maestra Jazmín. Gracias, maestra Rogelia. Maestro. Sí, pues me uno precisamente al comentario de la maestra Rogelia. En este sentido, sí y desde luego al maestro, al doctor Dávalos, a quien tengo el gusto de conocer, y es que en este sentido también hay que recordar que lamentablemente el derecho del trabajo en buena medida ha sido utilizado como un instrumento de control político del Estado. Al final de cuentas, bueno, pues durante muchas décadas no existía propiamente una diferenciación más que en algunos aspectos. Evidentemente el derecho de huelga, pero frente al derecho de huelga también coexistía para efecto de algunas instalaciones estratégicas del Estado,
existía también la requisa administrativa. Y bueno, al final de cuentas recordemos que justamente toda esta esfera de lo que denominamos derecho laboral burocrático viene a constituir también una respuesta del Estado respecto de justamente los movimientos reivindicatorios de los trabajadores ferrocarrileros, por ejemplo, que fueron beligerantes en un momento determinado, o algunos otros, y que bueno, pues lejos de venir a dar una respuesta en el ámbito de la justicia laboral, si se me permite este término, pues lo que provocó fue más bien constituirse una válvula de escape de la presión sin que ello, de la presión política, sin que ello viniera a constituirse en una solución real para las demandas de los trabajadores del Estado. Y bueno, es muy importante lo que dice usted, maestra Jazmín, en el sentido de que no podemos dejar de lado el sentido de la investidura que porta un servidor público. Y cuando hablamos del servidor público, lo hablamos, como bien lo decía, desde el nivel más modesto hasta el más alto. Al final de cuentas, todos ellos somos servidores públicos. Es decir, damos servicio en nombre del Estado, y la investidura representa eso. Es decir, cuando uno tiene el nombramiento, propiamente por eso mencionaba la doctrina de considerar el nombramiento un acto condición, es porque justamente a través de ello se inviste a la persona que ingresa a laborar al Estado, no a través de una relación una relación contractual o convencional, sino que la persona bajo esta doctrina recibe propiamente las atribuciones para actuar en nombre del Estado. Y es un acto de condición porque simple y sencillamente sus aspectos de carácter salarial y de todas las compensaciones a que tiene derecho, o las prestaciones a que tiene derecho, son precisamente en función de la realización de esos actos en nombre del Estado, sea el limpiar una calle o el hablar en un parlamento. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la investidura a veces se pierde de vista para estos efectos de orden laboral. El nombramiento viene a ser una pieza clave y nuevamente, si nosotros analizamos el derecho laboral burocrático, en efecto, hablamos del personal de confianza y los trabajadores los trabajadores de base. Pero, ¿qué pasa con todo ese entramado intermedio que se ha ido generando en el ámbito administrativo y de la cual también depende mucho de la toma de decisiones del Estado? Se pierde en esta perspectiva. Entonces, yo creo, y para concluir este cúmulo de ideas, que en efecto debía de considerarse definitivamente como en el derecho francés o en algunos otros ámbitos, debería de constituirse un derecho laboral general, sin distinciones, que hubiera nada más un solo apartado y que simple y sencillamente en el ámbito administrativo se diera los protocolos y las regulaciones para los cargos
propiamente de la actividad de toma de decisiones dentro del Estado. Pero para ello tendríamos que hablar también de otro aspecto, que lo acaba de mencionar además la maestra Rogelia de manera muy atinada, pero que lamentablemente ha sido letra muerta. Al menos nació con grandes expectativas, pero ahorita creo que está ya en artículo mortis, que es el de el servicio profesional de carrera. Lamentablemente, eso se ha perdido. Y en esa grave pérdida se ha dejado de lado ya generaciones, por lo menos una generación completa de servidores públicos que pudieran tener los derechos laborales que se establecieran en un solo apartado, pero con los protocolos y las regulaciones que les dieran una visión específica a su cargo de confianza dentro de la administración pública. Pero los derechos laborales estarían regulados transversalmente dentro de ese gran paraguas que sería un solo apartado. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Es bastante interesante las reflexiones que nos realizan. Bueno, previo a continuar con el desarrollo de nuestro tema, queremos exhortar a todo el teleauditorio que realicen las preguntas que considere necesarias para el tema que estamos previendo. Este espacio también es de todos los que nos ven, nos escuchan, es para profundizar sobre los conocimientos y por supuesto que son bienvenidas sus preguntas. Por favor, no se queden con ellas, sino eximan de esta posibilidad de profundizar un tanto más en los temas. Bien, y precisamente en esta concordancia del teleauditorio que nos está viendo, tenemos algunos cuestionamientos que nos realizan. El primero de ellos, que es bastante interesante porque esto nos permite reflexionar el alcance de este criterio, hasta dónde va a poder llegar este criterio. Y nos preguntan que el hecho de que se haya ordenado la reinstalación de la trabajadora que es de confianza implique que adquieras estabilidad en el empleo como un trabajador de base o puede ser removida posteriormente por pérdida de confianza. Es precisamente lo que hablábamos al inicio de esta charla, hasta dónde va a llevar a cabo el alcance de este criterio. Abro también los micrófonos para que puedan hacer los comentarios pertinentes. Si quieres, empiezo yo. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Recordemos que hemos mencionado en el transcurso de esta charla que lo que aborda este criterio jurisprudencial es la no discriminación. Y que eso es una excepción al principio de no estabilidad que establece nuestra Constitución. Considero entonces que cuando esta trabajadora se reincorpore, haya pasado la fase de posparto y lactancia, no adquiere la calidad de trabajadora de base, porque el que sea trabajadora de confianza lo da las funciones que realice. Entonces, si regresa, por supuesto, en la misma categoría que venía desempeñando, no adquiere la calidad de trabajador de base. Consecuentemente, por supuesto que después de que pase el grado de vulnerabilidad en el que la sitúa el hecho de que esté embarazada en periodo de lactancia o posparto, puede ser suspendida o puede cesar los efectos de su nombramiento si así se dan las circunstancias. No es que adquiera ya una estabilidad para siempre ni por siempre. Ese es mi particular punto de vista, porque lo que pretende es ilustrarnos esta jurisprudencia es una discriminación laboral por razón de género a la que se está enfrentando una mujer embarazada, y que lo que protege es la base de los derechos humanos,
que se traduce en proteger la dignidad humana. No el que se revierta ni que cambie el principio de no estabilidad para los trabajadores de confianza del apartado B. Gracias, maestra. Maestro, adelante. Sí, coincido con la maestra. Adicionalmente a esto, bueno, considero que de la lectura se desprende un aspecto que además de la reinstalación, se establece el pago de una indemnización con base en criterios inclusive de resarcimiento que provienen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, se está estableciendo, si mal no recuerdo, 3 meses de salario, de indemnización, más otro tanto por determinado número de días. Otro pago de indemnización adicional por los daños, además una disculpa pública que deberá de ser publicada en un diario de la más alta circulación, además de la reinstalación. Ahora, la reinstalación, como perfectamente lo acaba de ilustrar la maestra, pues sí, vamos, no hay un señalamiento específico por parte del tribunal y por lo tanto, pues habrá que suponer que reingresa a las condiciones originales bajo las cuales estaba contratado. Maestra Jazmín, nada más para fortalecer o nada más puntualizar un poco más lo que atinadamente dice el maestro Alfonso, pues sí, es una indemnización de 3 meses, 20 días por año y 1 año considerando el periodo de 1 año de vida de salarios caídos del hijo, ¿no? También así lo considera el resarcimiento. Y entonces también esto es novedoso en nuestro país, porque viene no solo a, bueno, a lo mejor ya cuando se resolvió ya no estaba en estado de embarazo y el menor ya tenía 6, 7 años, así como en la realidad estamos los tribunales laborales, ¿no? Ya no estaba tampoco en posparto ni tampoco en lactancia. Entonces se estableció ese tipo de resarcimiento que también es novedoso para nosotros y que atiende pues a las medidas que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también considero, y lo que ya había dicho en la intervención anterior, que esto no quiere decir que adquiera una estabilidad de un trabajador de base. Esto depende de las funciones que realice y no se rompe con el principio que establece el 123, última fracción del apartado B, de la no estabilidad de los trabajadores de confianza. Correcto. Sí, bastante interesante lo que comentan, porque además no tenemos aquí, creo que es un punto muy importante que hemos tratado de resaltar, no tenemos que confundir lo que implica me voy a permitir decir esta expresión, el tan sagrado derecho de la estabilidad en el empleo con una posible inmunidad laboral, ¿no? Una cuestión es que en términos de protección de derechos humanos, en términos de protección también de derechos laborales, humanos laborales, estemos observando circunstancias donde de forma evidente se está llevando a cabo en actos de discriminación o en actos que violentan este tipo de prerrogativas o de garantías laborales. Y otra muy diferente es que con lo que se pretenda, y que ahí es donde hay que tener cuidado, y me atrevo a decirlo porque la práctica de algunas décadas hacia acá ha generado abuso en estos derechos. No estamos entonces con este criterio permitiendo la evasión de las obligaciones que las trabajadoras tienen y doble obligación, como lo hemos platicado, como lo enfatizó el maestro, doble obligación al tratarse del servicio y la función pública. Entonces, el hecho de generar una protección de no discriminación a la mujer en estado de embarazo o en general las consecuencias que ello conlleva, no quiere decir que esta persona va a tener un trato diferente, un trato de personal de base, porque al final las funciones que está llevando a cabo van a continuar siendo de confianza. Y
Aunado a ello, no quiere decir que tampoco se le permita la comisión de cualquier conducta que vaya en contra de la falta de sus obligaciones como servidora pública, que vaya en contra de la función pública y que vaya en contra incluso de la propia institución. Y eso también hay que decirlo, porque en muchas ocasiones pareciera que es una protección completamente amplia y por supuesto que tienen esa protección por parte de las instituciones, pero probablemente que ponga aquí un tema de discusión para algunos, pero el hecho de que una trabajadora se encuentre en esta condición no quiere decir que tenga permitido, por ejemplo, cometer un delito o hacer una desviación de recursos o en general cualquier incumplimiento del término de obligaciones de los servidores públicos. Lo cuidadoso aquí que tenemos que ser es que en todas las dependencias de gobierno, en todas las instituciones, tiene que haber un buen control, una buena organización al interior de las instituciones públicas a efecto de generar también esa protección al servicio y a la función pública. Y que verdaderamente en caso de que sea algo que amerite una posible observancia de incumplimiento de la función pública, sea por esa circunstancia y no por una causa de discriminación arbitraria o irracional, que es precisamente a lo que nos puede llevar. Y eso en la práctica cotidiana es un hilo muy delgado. Sin embargo, también es importante que aquí desde nuestro escenario de academia, de análisis, de reflexión, donde evidentemente no estamos tratando de poner verdades absolutas, sino de profundizar en estos nuevos temas que se están generando y que evidentemente van a llevar al estudio y a la resolución de varios conflictos en el ámbito laboral burocrático, también podamos decir, es decir, que volvamos a voltear a ver la ética en la función pública. Y además de la función pública, en la actuación de los representantes jurídicos, desde litigantes, desde asesores de trabajadores y trabajadoras, que ejercen también un papel importante para pues apegarse a las normas del trabajo y que también actúen con toda esta ética y no desde el abuso de este tipo de criterios, ¿no? Porque este tipo de criterios efectivamente tienden a buscar una protección en pro de los derechos humanos y que vamos avanzando en la dignidad de la persona en este escenario, pero es importante también generar ese equilibrio y este cuidado para las instituciones, porque no olvidemos que en el ámbito burocrático lo que viene de respaldo es también un servicio a la propia ciudadanía, a la propia sociedad a la que se deben las personas que trabajan desde la función pública. No sé si en tengan alguna observación, algún comentario adicional. Maestra, adelante, maestra. Gracias. Muy atinado y muy real el comentario que ahorita estás haciéndonos. Tal pareciese que se ha considerado que por el solo hecho de estar embarazada una mujer es intocable y que entonces ya no tiene que cumplir con sus obligaciones. No es así. Este criterio jurisprudencial y otros que han salido al respecto del apartado A, pero este que estamos abordando el día de hoy, que es del apartado B, dice cuando sean despedidas con motivo de embarazo. O sea, que el motivo del despido sea el embarazo, no que el motivo del despido sea un incumplimiento de sus obligaciones, más de 3 faltas o la que gusten y manden. Es que el motivo haya sido el hecho de que haya estado embarazada. Lo cual, bueno, vienen ahí las cargas probatorias y si en un inicio la parte actora cuenta con la carga, pero únicamente de generar la sospecha razonable o la presunción de que fue por ese motivo y en los casos en los que se abordaron en esta contradicción, pues existía el certificado de embarazo y por ello se consideró la presunción y una deficiente contestación a la hora, o perdieron de vista a la hora de dar contestación las secretarías de que el motivo era una discriminación y se fueron con una contestación común y corriente que hacen cuando se trata de un trabajador de confianza atendiendo a las funciones. Desde ahí, bueno, si bien es cierto el apartado B, la naturaleza de la prestación del servicio es una vocación de servicio. Es un no lucro, por eso lo divide el constituyente, apartado A y apartado B. El apartado A
es la fuerza del trabajador por el beneficio económico del patrón, ¿no? Y el apartado B es una relación de no lucro porque es una vocación de servicio. Pero eso no implica que no haya que cubrir las obligaciones, tanto obrero y patronales, que cuentan los dos intervinientes de una relación laboral. Y en este caso, si bien la jurisprudencia aborda que las mujeres embarazadas con motivo, que haya sido ese el motivo de su despido, dentro de su reflexión, hace mucho hincapié en la discriminación. Por eso en la primera intervención dije, vamos a empezar a ver otros grupos vulnerables que hayan sido discriminados y que no necesariamente sea una mujer con motivo de embarazo o en periodo de lactancia o en una relación de posparto. También vamos a ver otros grupos vulnerables que sean discriminados y que cuando se genere la sospecha de que son discriminados por esa vulnerabilidad, entonces se les aplique una protección absoluta y más beneficiosa como es la del artículo 1 constitucional. Muchas gracias, maestra Rogelia. Completamente de acuerdo con usted, maestro. Adelante. Sí, en este sentido, es muy importante hacer la mención de que justamente uno de los convenios que citaba muy al principio la maestra Rogelia, que es el 111, para el convenio sobre la discriminación emitido por la OIT, y que en nuestro país, perdón, es firmante de este convenio, habla precisamente de lo que deberíamos entender por discriminación. Y en este caso, habla precisamente de todas las distinciones, exclusiones, preferencias de sexo, religión, edad, como lo señalaba. Y en este caso, pues el embarazo es algo que va alineado a la condición de mujer y por lo tanto el hecho de excluirla entra en esta tipología de conductas que tienden a considerarse como discriminatorias. Obviamente también hablamos de la dignidad, cuando abrimos este paraguas de los derechos humanos, la defensa de la dignidad también de las personas. ¿Por qué hago esta puntualización? Bueno, porque justamente el propio convenio 111, y al igual que la jurisprudencia, hay por ahí alguna tesis sobre justamente discriminación por motivo de edad. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es la tesis, pero es discriminación por razones de edad y también es de carácter laboral. En este sentido, sí, lo que se plantea es, bueno, debemos entender como discriminación toda distinción, exclusión o preferencias de alguna de estas condiciones que acabo de señalar. Sin embargo, también hace una prevención que, insisto, también lo retoma el Poder Judicial Federal, señalando que, bueno, el hecho de que se dé estas distinciones o estas exclusiones no quiere decir que sean de carácter absoluto. Hay distinciones y hay exclusiones que deben de ser tomadas en cuenta para efecto, uno, de que se pueda llevar a cabo el servicio adecuadamente, en el caso del servicio público estamos hablando. Y bueno, también en todo caso, bueno, también del servicio que se genera en las empresas privadas. Pero también en este caso, yo me gustaría un poco pensar en la otra gran esfera de los derechos humanos que vienen a ser parte de todo este esquema protector y que son las acciones afirmativas. Y en este sentido, podemos hablar
de que, si bien es cierto, debemos de considerar, por un lado, que existen diferencias y distinciones, y preferencias y exclusiones como un criterio de definición de lo que podemos entender como discriminación o que podemos entender como este esquema de atentatorio de la dignidad. También lo es cierto que existen distinciones o existen diferencias, como pudiera ser en este caso el señalar a una mujer embarazada. ¿Para qué efecto? Para hacer una acción afirmativa por parte del Estado y que venga a compensar esa vulnerabilidad frente al derecho y frente al Estado y frente al patrón respecto de su situación. Y cuando hablamos de la vulnerabilidad, estamos hablando precisamente por las asimetrías de la capacidad tanto económica como de la capacidad de ejercicio de facultades frente al patrón. Entonces, me parece que lo podemos ver desde el punto de vista formal, lo que señala la convencionalidad por un lado, y por el otro, como esta necesidad del Estado de ejercer acciones afirmativas para restablecer la equidad en una relación en la que existe una absoluta simetría. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Y precisamente el comentario que nos acaba de hacer va de la mano con una pregunta que nos hacen en el teleauditorio, a quien además debo agradecerles su participación. Están realizando varias preguntas y que quiero además decir que es un espacio no reservado nada más para técnicos o estudiosos del derecho. Este es un espacio para la sociedad en general, para cualquier persona interesada en conocer el derecho del trabajo desde el aparato burocrático, desde el ámbito privado. Es para todos. Y hay una pregunta que precisamente atiende al comentario del maestro y refiere, esta protección de estas situaciones de las mujeres no implicaría también una desventaja frente a los demás. Y es la respuesta, creo, la que el maestro nos acaba de decir, es precisamente una circunstancia que ha generado desventaja para la mujer y que ha propiciado discriminación. Efectivamente, a ello van encaminadas estas acciones afirmativas, a ello va encaminada la necesidad de juzgar y resolver y estudiar con perspectiva de género, y esta jurisprudencia va precisamente en este sentido, en llevar a cabo esa interpretación. Entonces, por el contrario, lo que está tratando de hacer la jurisprudencia y en general las leyes laborales cuando generan una norma para generar equilibrio, están tratando de evitar la desigualdad que ya por naturaleza se encuentra en una situación, ¿no? Es cotidiano que una mujer sea no contratada o incluso despedida siendo ya en activo por una situación de maternidad, porque a muchos patrones desde el ámbito del apartado A y del burocrático en general, pues les genera incomodidad la ausencia, las licencias, el cuidado que amerita la maternidad, y eso evidentemente no está siendo llevado en la práctica con una perspectiva de género, y es por ello que vienen estas situaciones, porque las fuentes de empleo en muchas ocasiones, al no haber esa empatía de la necesidad que tiene la mujer de llevar a cabo un cuidado, por ejemplo, de lactancia o un periodo postnatal, por cuestiones incluso de propia cuestión de biología, generan la inconformidad de la patronal de estas ausencias, porque al final pues la actividad tiene que continuar ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, y eso es lo que precisamente genera la vertiente de discriminación. Entonces, en este comentario creo que hemos cumplido con dilucidar un poco la pregunta que amablemente nos hace el auditorio, y también nos preguntan ¿cuál sería la mejor forma o el mejor medio de prueba para demostrar que su despido fue por embarazo o bien no por, o fue por otra causa que pueda darse durante este periodo de embarazo? Maestra Rogelia. Está un poco abierta la pregunta. A lo mejor ahí la respuesta pues no va a ser tan ad hoc a lo que
la persona que la realizó, a lo que espera la persona que realizó, y además que no especifica si se trata de, siendo la parte actora o la parte demandada. Como bien ya también hemos mencionado, tratándose de cuestiones de despido por motivo de embarazo, habrá que acreditar pues, la sospecha, la duda razonable en la autoridad del trabajo, a efecto de que entonces la carga de la prueba, ya una vez que la parte actora genere esta sospecha, la carga de la prueba le va a corresponder entonces al patrón acreditar que no fue despedida por esa causa de discriminación. En eso se sitúa la carga de la prueba. ¿Qué pruebas? Pues si en este caso, en uno de los casos que comentamos y que yo he abordado porque me pareció entre ellos el más interesante, es que el certificado de embarazo ella solicitó se ingresara a su expediente y días después la despiden. Entonces ya hay como un indicio, una presunción de que se debió a ello, porque como bien apunta la maestra Jazmín, cuando una trabajadora es embarazada, está embarazada, el patrón de inmediato piensa, no, incapacidades, no solo la prenatal y la postnatal. Si el embarazo tiene alguna contrariedad, pues va a tener incapacidades. O luego me va a pedir permisos para estar acudiendo a sus citas con el doctor. Y luego las del ultrasonido. Y empiezan entonces a decir, ya no me sirve, ya no me va a rendir como me rendía antes. Entonces es discriminada, son estereotipos que se han creado. Por eso se ataca la no discriminación. Entonces, volviendo al tema de las pruebas, considero que necesitaría ser el caso en específico para poder decir cuáles serían las ideales, además atendiendo al contexto en el que se haya desarrollado, pero centrándonos en el que nos ha tocado abordar, pues primero tendrá que acreditar la parte actora, la sospecha, la duda razonable, la presunción, para que entonces la carga voltee hacia el patrón y él tenga que acreditar que no fue despedida por motivos de discriminación. Gracias, maestra Rogelia. Maestro. Pues definitivamente, bueno, creo que todo lo ha dicho la maestra. En efecto, en el caso que nos ocupa, básicamente, pues fue una cuestión de carácter, bueno, una prueba presuncional propiamente, porque no, como ya lo señaló, bueno, la carga de la prueba correspondería al patrón. En este caso, pues se presentó la prueba de, bueno, el certificado que precisaba que estaba embarazada la empleada, y a los pocos días la despiden. Y bueno, ya incoado el procedimiento, lo que el patrón alega fue exclusivamente, pues, es más, ni siquiera alega, punto. Hace una serie de reflexiones ahí acerca de que no tiene estabilidad en el empleo, de acuerdo a la Constitución, pero ni siquiera alude, teniendo la carga de la prueba, ni siquiera alude a desvirtuar el hecho de que no fue discriminada. O sea, en este sentido, pues no tendríamos ningún elemento. Pero bueno, estamos hablando del caso específico, pero sí coincido, es muy difícil establecer una prueba en contrario respecto a esta situación, y pues habría que ir caso por caso, pero sí es muy importante señalar que bajo este esquema el patrón es a quien se le carga la prueba en contrario. Entonces, pues sí es, de que es difícil, sí es muy difícil, pero también si no argumentamos nada, como es el caso, pues todavía va a ser mucho más difícil abonar algo a favor, ¿no? Por supuesto, maestro, cuando menos negar la discriminación, ¿no? Evidentemente, y argumentar una causa diversa en términos de defensa que podríamos establecer. Efectivamente, es importante que nos hagan estas preguntas porque
yo creo que una persona que no inmersa en la cotidianidad del ámbito laboral burocrático puede decir, bueno, ¿y cómo acredito yo que sí fue discriminado o que no fue esa la causa, ¿no? Porque muchos patrones también, y no nada más en la parte burocrática, sino en el ámbito privado, han dicho, es que yo no la despedí por estar embarazada, ni la despedí tampoco por su periodo de lactancia, yo no tengo ninguna inconveniencia con ellos, sino me hizo una evasión de recursos o me hizo una desviación de dinero o incurrió en tal falta. Entonces, como yo patrón también, desde el otro ámbito, me protejo porque al final si yo permito el respeto de este tiempo, pues me va a dar más afectación de esta persona. Entonces, se argumenta mucho esto, pero efectivamente, como dice el maestro, exhibir una prueba en contrario para desvirtuar esa discriminación no es una tarea sencilla. Evidentemente habrá causas diferentes, ¿no? Causas graves, causas que generen mayor prueba documental y esas puedan tener mayor peso en un procedimiento que otras circunstancias diferentes que no puedan tener un respaldo probatorio. Entonces, efectivamente, va a depender siempre del caso en concreto, pero lo importante aquí es siempre recordar que quien tiene esa carga inicial probatoria es la parte patronal para desvirtuar precisamente que hay una circunstancia de discriminación. Y esto no nada más desde el punto de vista de la mujer en esta situación, sino en general tenemos un criterio del Poder Judicial que pues tienden a argumentar esto, ¿no? Hay una jurisprudencia que efectivamente dice que es el Estado en general cuando un ciudadano argumenta discriminación el que tiene la carga probatoria de asegurarse que efectivamente no fue discriminada esa persona. Digo, es otro escenario, pero es una pauta a seguir. Adelante, maestro. Perdón que le interrumpa, maestra, pero justamente creo que se quedó un poco corto lo que platicábamos hace un instante, tanto la maestra Rogelia como su servidor, en el sentido de que, pues, si se parte del concepto de la discriminación como una de las causales para demandar en un juicio laboral, bueno, lo estamos viendo en prácticamente todas las materias. Actualmente la violación a los derechos humanos se convierte ya prácticamente en una causal en prácticamente todos los juicios. Siempre se argumenta una posible violación a los derechos humanos. Entonces, en este caso particular, digo, sí cobra importancia y viéndolo desde el punto de vista también del empleador, pues si se parte de la premisa de que, en efecto, no hubo una violación a los derechos humanos y existe otra causal por la cual se está despidiendo a esta persona, pues ahí evidentemente no sería tan complicado el justificar el despido. Pero lo que sí es cierto es, y con esto podríamos concluir este punto, es que bueno, la ley y las convenciones señalan que que debe de estar prohibida la discriminación, perdón, esto que mencionábamos de las distinciones, de las exclusiones, de las preferencias, pero que eso no significa que eso desplace o que eso releve de la obligación, del cumplimiento de sus obligaciones al trabajador o a la trabajadora en el caso específico, ¿no? Y entonces en este caso, bueno, si el empleador es el que despide y tiene razones justificadas para hacerlo, bueno, pues que lo demuestre y que lo pruebe, no que se quede en estado de que, bueno, pues es que en el caso del Estado, pues es que no tiene estabilidad en el empleo, ¿no? Bueno, que diga por qué razón la despide, ¿no? Perdón, le interrumpí y me disculpo. No, maestro, al contrario, le agradecemos la intervención. Maestra Rogelia, adelante. Ay, perdón, es que ahora sí que ya se está poniendo más buena la cosa y quisiera aquí decir que este criterio también ha permeado en el apartado A y tenemos antecedentes también del 16º Tribunal Colegiado en el que ha determinado una estabilidad ahí sí reforzada de las trabajadoras cuando se encuentran embarazadas. ¿Y cuál es la problemática procesal real que vivimos? Voy a hablar de las juntas porque acá estoy. ¿Cuál es la situación real que vivimos procesal en este tipo de procedimientos?
pues que estamos muy acostumbrados, digo, estamos tanto operadores como abogados de partes actoras y demandados, a hacer planteamientos idénticos, sin preocuparnos por hacer un planteamiento con alguna estrategia específica para cada uno de los casos. Es decir, por lo general, en todas las demandas, se despide en la puerta de acceso, enfrente de todo el mundo, y se le dijo, lárgate, estás despedido. Y al contestar, por lo general, todos los patrones contestan similar, cuando no cuentan con alguna renuncia. Es el caso que no están acostumbrados a ver demandas en las que en un renglón les digan, y me despidieron porque estaba embarazada. Y entonces al venir a dar contestación, pasa lo que dice el maestro Alfonso. Pues dinos algo al respecto, porque si te callas es como cuando no llegas a un partido de fútbol, lo vas a perder por default. Y entonces no se dice nada al respecto. Se niega una relación a lo mejor, pero no se dice nada del tema de discriminación. O en el mejor de los casos hay una renuncia, pero entonces tampoco se dice nada del tema de discriminación por motivo de embarazo, que también ya está el criterio de que no es suficiente la renuncia cuando se trata de mujeres embarazadas, porque no se cree, debe fortalecerse con otra prueba, porque no se cree que haya renunciado cuando es en el momento que más necesita la seguridad social y el ingreso para poder hacer frente a los gastos y a la vida del menor, ¿no? Entonces, ante esta cotidianidad que vivimos en el derecho al trabajo y los planteamientos, es que estos están siendo novedosos, y aquí consideraríamos entonces todos, tanto juzgadores como partes, replantear cómo lo estamos pensando, replantear cómo lo hemos vivido y reflexionar estos temas como son discriminación, como puede ser la vulnerabilidad de alguno de los grupos, y no darle un trato diferenciado, pero sí atender a las diferencias de ese grupo vulnerable. Esto no quiere decir que sean intocables, pero atendiendo a las diferencias de esos grupos vulnerables, maestra Jazmín, eso es lo que quería aportar, que también el apartado ha permeado ya este tipo de criterios jurisprudenciales, pero que además lo que estamos viviendo y como lo estábamos viviendo y los reveses que nos ha dado el Poder Judicial, obedece a los planteamientos que hacemos como partes y a lo que juzgamos las autoridades. Muchas gracias, maestra. Sí, por supuesto. Debo hacer aquí un paréntesis para decirles que es una charla verdaderamente enriquecedora. Lo estamos también viendo reflejado en los comentarios en que se realiza el teleauditorio. Hay mucho interés en profundizar en estos temas, no nada más de la parte burocrática que se da por este criterio, sino del apartado A, como lo comenta la maestra Rogelia. Efectivamente, en el apartado A hemos tenido la estabilidad reforzada, que hemos tenido el tiempo incluso para digerirla mejor, para establecerla mejor. Es una estabilidad de la que nos habló la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Lagos del Campo, con la primera sentencia en materia de derechos humanos laborales, y que para nosotros es un precedente a seguir en todos los aspectos, y también nos refiere a estabilidad reforzada. Pero nosotros cuando leemos este criterio y vemos el rubro, decimos, llegó la estabilidad reforzada al apartado burocrático. No, efectivamente no va por ahí. Sí es una protección de la maternidad, sí es una protección al trabajo digno, sí es una protección a la no discriminación, pero no es en ese sentido, porque efectivamente, como lo hemos platicado, el escenario aquí del trabajador del apartado es diferente. Y en este tinte hay una pregunta, ya prácticamente estamos por concluir nuestra charla del día de hoy, pero hay una pregunta que se me hizo bastante interesante, que es si una trabajadora que tiene un nombramiento por un tiempo inicial determinado y viene el periodo donde tendría que tener una posible ratificación de ese nombramiento, está en esta situación de embarazo o bien del periodo de posparto o de lactancia, no le es ratificado este nombramiento, ¿se puede presumir que es una causa de discriminación en la no ratificación de ese nombramiento? Maestro Alfonso, adelante. Pues es complicado porque la no ratificación de un nombramiento, y sobre todo en el periodo que generalmente, pues particularmente en algunas dependencias, en algunas instituciones, se da un periodo pues de 3 meses y después se da otros 3 meses para ratificar el nombramiento.
pues propiamente no hay un protocolo o no hay una necesidad de justificar el por qué no se renueva ese nombramiento o se declara ya un nombramiento permanente. Entonces, bajo ese esquema, el hecho de que esté embarazada, pues no significa que, el hecho de que esté embarazada no significa que automáticamente tenga que considerarse que ese va a ser el fundamento para el cual se le ratifique o no se ratifique. Aquí considero que sí hay un vacío, como en muchas otras cosas, porque debería de existir algún tipo de protocolo para determinar, más allá del voluntarismo patronal, si se le ratifica o no se le ratifica el nombramiento. Entonces, sí es complicado, insisto, no creo que sea una cuestión definitoria. En mi opinión, considero que sí debería de existir algún protocolo, si es que en muchas instituciones seguramente existe, yo desconozco, donde he trabajado no existe y está al libre albedrío del patrón señalar si continúa o no continúa. Pero yo creo que en estricto sentido no existe en ese sentido todavía una obligación por parte del patrón de mantener a la empleada, porque en sí mismo todavía no tiene una definitividad dentro del trabajo, todavía no tiene un nombramiento definitivo, siguen siendo, incluso por ejemplo en el Poder Judicial Federal, se le llama nombramientos temporales. O sea, está por 3 meses un nombramiento temporal, se renueva el nombramiento temporal, pero bajo ninguna circunstancia se puede considerar ya incorporada a la función pública. Entonces, en lo personal considero que no tendría por qué afectarse y tendría toda la facultad del Estado de simple y sencillamente no renovarla, ¿no? Más allá de la consideración si es o no discriminatorio, porque simple y sencillamente pues, se está cumpliendo con un protocolo, bueno, un protocolo no, sino se está cumpliendo con el hecho de que, bueno, pues es un nombramiento temporal. Pero es una perspectiva personal. Claro, y este espacio es para hacer un análisis, una reflexión, un espacio de estudio, es sentar las diferentes opiniones que nosotros tenemos, porque de aquí pueden surgir bastantes criterios y pueden surgir otras disposiciones que puedan orientar en general a la sociedad o en general al ámbito público y privado. O bien pueden estar también en contra de nuestro teleauditorio y otros doctrinarios, pero este es el objetivo del espacio, hacer este ejercicio de reflexión. Maestra Rogelia, adelante. Pues yo considero prácticamente, comparto el punto de vista, prácticamente digo porque quisiera hacer unas precisiones bajo mi punto de vista del maestro Alfonso. La naturaleza de aquí la prestación de servicio es por tiempo determinado. 1 mes, 3 meses, el tiempo. La situación que nos plantea la persona que nos está escuchando y viendo, dice, si no se renueva, aquí no hay una condición de despido por motivo de embarazo. Entonces, no generaría a su favor el alcance de la jurisprudencia. Situación distinta, pero no es la que planteó el teleescucha, sería que durante el periodo de los 3 meses o del mes, ella informe que está embarazada y entonces se le despida. Ahí sí, entonces fue despedida y que no se haya dado. Podemos estar frente a otra situación de que a lo mejor el nombramiento es por 3 meses, a los 2 meses manifiesta que está despedida y el patrón se espera que concluya. Además, recordemos que el apartado B es, necesita existir el nombramiento, pero la base presupuestal que dé soporte para poder hacer la contratación. Entonces, son varias circunstancias que se reúnen en este tipo de contrataciones laborales, pero considero que atendiendo exclusivamente a la pregunta, la no renovación no implicaría una causa de discriminación.
aunque ella esté embarazada. Aquí la causa de discriminación sería con motivo, que el despido haya sido con motivo de ese embarazo, que quepa la sospecha de que haya sido con motivo del embarazo. Muchas gracias, maestra Rogelia, y en verdad agradecemos al teleauditorio porque hemos recibido un cúmulo de preguntas que vamos a tratar en lo sucesivo de hacerlas en respuesta en las redes sociales. Les pedimos que nos adjunten ahí su correo electrónico para que estas dudas sean profundizadas y se puedan resolver en lo que el teleauditorio requiere pues en respuesta. Sin embargo, por el tiempo, es una charla que se nos ha ido de manera rápida, de manera fluida, que de verdad agradezco infinitamente la participación de los invitados y a manera de conclusión, ¿qué consideran ustedes relevante de este criterio? ¿Qué podrían cambiar? ¿Qué coinciden? Por favor, yo les rogaría unas palabras para su conclusión final de este análisis que hemos realizado el día de hoy. Maestra Rogelia, adelante. Bueno, pues no sé si sea mi última intervención, porque es como conclusión, pues primero quiero agradecer la invitación, maestra Jazmín, al doctor Enrique Larios, a la Facultad de Derecho, al Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para tratar estos temas que en lo personal me apasionan por el hecho de ser mujer, el hecho de ser madre. Me siento identificada completamente con las nuevas tendencias del derecho del trabajo, y en lo referente al criterio que afortunadamente me tocó abordar junto con ustedes, se me hace una poesía jurídica, se me hace lo máximo que pueda establecerse una estabilidad para las mujeres en condición de embarazo cuando se trate de trabajadoras de confianza del apartado B. Y se me hace lo máximo, no porque no se me haga maravilloso también el artículo 123, sino porque atiende una causa de discriminación constante, recurrente, que se vive en la vida diaria, en la cotidianidad del desarrollo de las fuentes de trabajo, llámese burócratas o apartado A, y que aquí el Pleno de los tribunales colegiados del primer circuito decide en una forma extraordinaria otorgar la estabilidad a las trabajadoras de confianza cuando el motivo del despido sea precisamente la condición vulnerable de embarazo. Y eso por una parte, y aún más, se va más allá en el resarcimiento, ¿no? Y esto lo hace también el colegiado atendiendo a que ya cuando llegue el momento cuando ellos ya tomaron esta decisión, transcurrió el tiempo y las condiciones ya no fueron las mismas. Entonces, ¿cómo resarces ese daño? Entonces, también esta es una medida que también me ha parecido extraordinaria y que qué bueno que en este Observatorio de Jurisprudencia Laboral atendimos atinadamente, bajo su conducción, maestra Jazmín, atendimos este nuevo criterio, y que además es precedente, es un garbanzo de a libra, y va a ser precedente para muchos otros grupos en grado de vulnerabilidad, y que yo estoy segura que no nada más se va a quedar no solamente mujeres embarazadas, sino que va a trascender en cuanto al resarcimiento también en el apartado A. Creo que es un precedente muy importante. Muchas gracias, maestra Jazmín. Gracias a usted, maestra Rogelia. Maestro Alfonso, adelante. Gracias. Coincido plenamente con la maestra en el sentido de que este es un precedente importante. Es definitivo que el hecho de que la mujer pueda ejercer su condición como tal a través de la maternidad o a través de mil y otras expresiones de femineidad que pues han sido soslayadas y marginadas por la sociedad. Considero que el hecho de que se pueda reivindicar esto dentro de un criterio jurisprudencial, pues habla muy bien tanto de nuestro Poder Judicial nacional, como pues desde luego del cauce que está tomando el derecho laboral. Considero que en
estando ya prácticamente en los albores de esta nueva visión del derecho del trabajo, es muy importante este tipo de criterios en los cuales ya se está no solo abordando de una manera muy profunda las implicaciones del derecho laboral con los derechos humanos. Ya no es únicamente una cuestión enunciativa, sino que de manera muy científica, desde el punto de vista jurídico, se toman todos estos elementos para llegar a una conclusión. Por eso mencionaba al principio de que esto, sobre todo, pues estoy seguro que hay muchos estudiantes que están viendo el programa y estudiantes del derecho laboral, que yo les invito a que revisen la ejecutoria de esta, que llevó a esta tesis, porque nos lleva de la mano a través de un estudio de la ponderación, por ejemplo, que muchas veces se deja ahora en las universidades leer a Lexi y se pone a leer sobre metodología y todo, y nunca se llega a hacer un análisis o una aplicación real de esa metodología para llegar a conclusiones y argumentaciones que permitan sostener nuestros criterios. Y entonces, me parece que es muy interesante, muy didáctico para todos los estudiosos del derecho laboral, de qué manera se va construyendo la argumentación que concluye con este criterio que, reitero y coincido ampliamente, es fundamental. Es uno de los ladrillos del nuevo derecho laboral. A eso nos vamos a enfrentar ahora. Ya en lo personal considero que ya no es propiamente enfrentar el nuevo mundo laboral con base en criterios paternalistas o como se decía, bueno, es que el derecho laboral se decía antes, cuando era joven, así que ya se imaginarán hace cuánto, se hablaba de que era un cuasi derecho igual que el agrario y todo esto. ¿Por qué? Porque era un derecho en el que el Estado participaba activamente y se fortalecía, o más bien se suplían las deficiencias de muchos de los sectores que en este caso eran los trabajadores. No, yo creo que precisamente estamos viendo de qué manera se puede construir el derecho laboral a partir de razonamientos y argumentaciones sólidas a través de mecanismos de comparación, del derecho comparado, perdón. Y en este caso, pues, insisto, sí, yo invito a que le demos una leída, revisemos esto y pues seguramente va a ser de gran utilidad para todos los compañeros de mi alma mater. Yo quiero agradecer, ya como conclusión, maestra Jazmín, al doctor Larios, a la universidad, la oportunidad de estar en esta reflexión junto con la maestra Rogelia, que es verdaderamente un honor. Y pues me quedo a sus órdenes y pues muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, maestro Alfonso, maestra Rogelia. A manera de conclusión, creo que es un criterio que nos permite observar, retomando las palabras del maestro Alfonso, el nuevo derecho del trabajo. Estamos en un momento histórico en donde nuestro derecho no nada más está sufriendo cambios desde la dinámica del derecho procesal, sino desde reflexionar de sus principales instituciones. Pero además, esto compilado con la doctrina de derechos humanos a la que hemos tenido que aprender a ingresar, a aplicar desde las declaraciones de los años 40 hasta las diferentes sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en específico, reitero, la del caso Lagos, que nos da el panorama para muchos escenarios. Y por supuesto, esto viene de la mano con las nuevas jurisprudencias, los nuevos criterios que vamos a ir adoptando y con el cumplimiento
de algo tan importante para el mundo que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en específico de derechos humanos laborales. Creo que estamos caminando en ese escenario, creo que es alentador y en verdad les agradecemos invaluablemente la charla del día de hoy y para ese efecto les pido por favor me apoyen con el soporte técnico para emitirles las constancias correspondientes que la universidad tiene a bien extender. Me voy a permitir la lectura. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, otorga la presente constancia a la maestra Rogelia Gómez Vargas y por supuesto la correspondiente del maestro Alfonso Sierra Lam, por sus sobresalientes conferencias en la segunda sesión del Observatorio de Jurisprudencia Laboral en su versión digital. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 2 de junio del año 2021. Y tenemos la validación del secretario general de la Facultad de Derecho, del director de la Facultad de Derecho y del doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de nuestra universidad. Estas constancias se las haremos llegar a nuestros queridos invitados y con ello agradecemos nuevamente el espacio a la Facultad de Derecho, agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México por la apertura, a los invitados, por supuesto, a los compañeros que nos apoyaron desde el control técnico, Jacqueline, Eric, Marisol, Eduardo, muchísimas gracias, pero sobre todo a la asistencia del teleauditorio, que es lo que hace todavía más enriquecedor este tipo de debates. Ha sido una maravillosa charla. Muchas gracias, maestra Rogelia. Muchas gracias, maestro Alfonso. Y bueno, gracias, Jazmín, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, maestro Alfonso. Muchas gracias. A usted muchas